El nervio auditivo, también conocido como nervio vestíbulo-coclear o nervio estatoacústico, es el encargado de la función auditiva y del equilibrio. Está compuesto de otros dos nervios, el coclear, que transporta la información sobre el sonido, y el vestibular, que hace lo mismo con la información sobre el equilibrio. El origen del nervio auditivo se encuentra en los ganglios periféricos. Por su parte, el nervio coclear comienza en el ganglio de Corti y el vestibular en el de Scarpa. A continuación vamos a ver cómo se realiza el funcionamiento del oído. En primera medida, el oído externo recoge los sonidos y vibraciones conduciéndolos a través del canal auditivo hacia el tímpano. Seguido a esto, las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre. Así pues, los tres huesecillos del oído medio, que son el martillo, yunque y estribo, transmiten y amplifican esas vibraciones hacia la ventana oval del oído interno. Las pérdidas conductivas normalmente tienen lugar en el área del oído medio. Así pues, en el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas, que en el dibujo aparecen como teclas de piano. El deterioro de estas células es la causa principal de las pérdidas auditivas neurosensoriales. Por último, las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Como requisitos para el examen se debe tener un conducto auditivo externo permeable y un tímpano sano, verificados mediante la otoscopia. Para el examen de la porción coclear se emplean las pruebas de Weber y Rhine y la de la voz cuchicheada, que consiste en tapar con la mano un conducto auditivo y colocándose a unos 30 centímetros del otro, verificar la percepción de palabras cortas dichas en tono de cuchicheo. También puede evaluarse esta función colocando frente al conducto auditivo un reloj de pulso para que el paciente identifique el tic-tac. La rama vestibular se explora mediante la prueba de Romberg. Se ordena al paciente ponerse de pie en actitud de firmes y cerrar los ojos. Normalmente el paciente es capaz de permanecer con solo ligeras oscilaciones de su cuerpo durante unos minutos. El diapasón consta de un tallo o vástago central de la que parten dos ramas paralelas. No se debe golpear con demasiada energía ni contra objetos rígidos, ya que produciría vibraciones excesivas y armónicas indeseadas. El test de Rhine consiste en comparar la audición del paciente por vía aérea con la audición por vía ósea. Inicialmente se hace vibrar el diapasón. Se coloca el pie de este sobre la apófisis mastoides hasta que el paciente lo deje de oír. Esta sería la vía ósea. Mientras aún vibre el diapasón, se colocan las ramas frente al conducto auditivo externo unos 2 centímetros. Esta sería la vía aérea. Decimos así que un RAIN positivo es si el paciente lo escucha mejor por vía aérea, y un RAIN negativo sería si el paciente lo escucha igual o mejor por vía ósea. Por su parte, el test de Weber es de utilidad en los casos de hipoacusias unilaterales o bilaterales asimétricas, permitiendo comparar las vías óseas de ambos oídos. Inicialmente se hace vibrar el diapasón, se coloca el pie de este en la línea media de la cabeza o frente del paciente. Se le pregunta a la persona por dónde escucha el sonido. Así pues, Weber no lateraliza si el paciente escucha centrado. Weber lateraliza al oído derecho si el paciente escucha el sonido en el oído derecho. Y Weber lateraliza al oído izquierdo si el paciente escucha el sonido en el oído izquierdo. Del reloj. ¿Escucha? Sí, Ahora le hacemos en el otro oído. ¿Escucha? sí. Córtelo.
Sí. Ahora lo hacemos en el otro oído. ¿Escucha? Sí. Córtelo. Otra de las formas de valorar el nervio auditivo es valorar el equilibrio, que sería la parte vestibular. En esta parte se le pide al paciente que por favor cierre los ojos y estire los brazos. Entonces acá podemos observar que si el paciente tiene una pérdida de equilibrio, habría una prueba positiva, es decir, que encontraríamos una anormalidad a nivel de este nervio. El nervio hipogloso. Nervio hipogloso mayor o doceavo par craneal es un nervio craneano que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua. Tiene funciones motoras involucradas con la masticación, deglución y articulación de palabras. Lengua. Se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral de la lengua. Tiene 7 ramos colaterales, los cuales son ramo meningio o recurrente, ramos vasculares, ramo anastomóstico para el ganglio plexiforme del neumogástrico, nervio del tiroideo, nervio del hiogloso y del estilogloso, ramo anastomóstico para el nervio lingual, nervio del genilloideo. El nervio hipogloso nace como un nervio puramente motor, mediamente varias racillas del bulbo raquídeo y abandona el cráneo a través del conducto del hipogloso. Después de emerger de este agujero, el nervio se une con una rama plexo cervical que transmite fibras nerviosas de los nervios espinales C1 y C2 y con fibras sensitivas del ganglio espinal del nervio espinal C2. El nervio craneal pasa inferiormente por dentro del ángulo de la mandíbula y luego escribe una curva hacia adelante para entrar en la lengua. El nervio hipogloso termina en muchas ramas que inervan a todos los músculos extrínsecos de la lengua, excepto el palatógloso, músculo que es inervado por el nervio vago. Entre las técnicas de exploración del nervio hipogloso encontramos en primera medida el trofismo y la simetría de la lengua. En esta parte se le debe ordenar a la persona abrir la boca y se observa la lengua y sus dos mitades, si son iguales, simétricas o si hay atrofia de alguna de sus dos mitades. Se observa además si hay existencia o no de fasciculaciones. En segunda medida podemos observar la posición de la lengua. En este paso se le ordena al sujeto que saque la lengua y se observa si la punta está en el centro o se desvía hacia un lado. Téngase cuidado con las falsas desviaciones de la punta de la lengua, ya que cuando hay parálisis facial o cuando faltan piezas dentarias, esto da una simetría del orificio de la apertura de la boca. Por último, se puede observar la fuerza muscular segmentaria. La fuerza muscular segmentaria de la lengua se explora ordenándole al sujeto que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado sus dedos o mano por fuera. A continuación vamos a hacer la valoración del 12º par craneal, que es el hipogloso. Entonces vamos a decirle al paciente que haga movimientos con la lengua. Por favor, saque la lengua, introdúzcala, sáquela hacia su lado izquierdo, hacia su lado derecho. Entonces, en esto consiste la valoración del par craneal hipogloso.